Bueno, el próximo panelista que tengo que presentarles es el doctor Enrique Lamas. Enrique es director asociado para programas demográficos del US Census Bureau, del negociado del Censo Federal. Él comenzó su carrera en el Census Bureau en el 1980 y ha trabajado en la redacción y publicación de varios proyectos y reportes. Los mismos incluyen temáticas de distribución de ingresos, medidas de pobreza, tenencias de capital, incapacidad. Ha sido responsable de la operación de varias encuestas realizadas por el Census Bureau que recogen información sobre ingresos, empleo, familias, disponibilidad de vivienda, gastos personales de consumo, educación y otras áreas de índole socioeconómica. Él posee un doctorado en economía de la George Washington University. Enrique, además, en una nota personal, es nacido, lugar de nacimiento, variable, ¿verdad? Lugar de nacimiento cubano, de Cuba. A la edad joven, emigró a los Estados Unidos, de donde continuó su carrera y ahora trabaja en el Census Bureau hace más de 20 años. Ellos son, y Enrique dirige la división que se encarga de producir los estimados anuales oficiales de Puerto Rico, de cuántas personas viven aquí. Y nos va a dar una presentación muy interesante sobre la metodología que utilizan, los retos que confrontan y las cosas buenas que esperan poder hacer en la próxima década para mejorar la calidad. Enrique me ha pedido que lo excuse, estará dando mayormente su presentación en inglés, pero yo creo que todos aquí vamos a poder entender el difícil y de vez en cuando él tal vez mezclará un poco de cubano. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Mario. Y en realidad yo voy a tratar de hacer esta presentación en español, pero yo salí de Cuba a los 8 años. Puedo hablar español bastante bien, conversando con personas, pero los temas técnicos, ahí toda mi educación ha sido en inglés, así que voy a mezclar español con inglés. La presentación que está en la pantalla va a ser todo en inglés, pero yo lo voy a tratar de hacer en español. Y le quiero dar muchas gracias a Mario por habernos invitado aquí hoy a participar en esta conferencia y del Instituto de Estadística. Muchas gracias por habernos incluido. Quiero al empezar a presentar a varias acompañantes de trabajo que están aquí del negocio del Census. La doctora Victoria Velkoff, que se va a parar ahora mismo. Ella no habla español, pero lo quiere aprender. Ella es la directora de la División de Población en los Estados Unidos, del negocio del Census. Al lado de ella está Roberto Marrero, que también de la División de Población, que acaba de presentar un cartel en la sesión anterior de esta, y Ana Montalvo, que está al lado de él. Ana también presentó un cartel. Y Roberto y Ana, los dos se graduaron de la Universidad de Puerto Rico y ahora están en el negociado del censo en Washington trabajando con nosotros. Así que, entonces, estoy encantado de estar con ustedes aquí hoy. Creo que el primer presentante después del almuerzo tiene la presentación más difícil, pero vamos a ver cómo hacemos esto. El negociado del censo tiene 3 bases de datos que nosotros publicamos para Puerto Rico. La primera es el censo que nosotros tomamos cada 10 años. Ustedes lo conocen bien y han visto muchas presentaciones aquí hoy sobre él. El segundo es la encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico. Y el tercero es el estimado anual que nosotros hacemos oficialmente para Puerto Rico. Mario lo mencionó antes, pero también lo hacemos para todos los lugares de los Estados Unidos. El censo es un conteo total de la población y en el 2010 el conteo fue con un formulario corto. Tenía nada más que 10 preguntas, incluían la edad,
de la persona, el sexo de la persona, la raza, origen hispano, relación al jefe del hogar y también unas preguntas cortas sobre la vivienda. La idea de hacer el formulario corto era para tener el mejor conteo posible cada 10 años y después poner la pregunta sobre los temas demográficos, económicos y de vivienda anualmente durante el decado. Así que teníamos la oportunidad de hacer varias cosas con el censo primero y después con la encuesta de comunidad de Puerto Rico. En este mapa enseñamos la población de Puerto Rico en el 2010. Puerto Rico tenía 3.7 millones de personas en el 2010, abril de 2010. Aquí están representados los municipios. Mientras más oscuro es más población, y ven que el más oscuro es población de 65,000 personas o más. Hay 11 municipios en oscuro, en el marrón oscuro. San Juan, que lo ven ahí, es el mayor, el municipio con más población, y también los municipios alrededor de San Juan. El color mediano representa población de 20,000 a 65,000 personas. Hay 52 municipios en esa categoría de población. Y entonces el color claro representa población menos de 20,000 personas. La razón que usamos esta categoría es que cuando nosotros publicamos los resultados de la encuesta de Puerto Rico, usamos esa categoría para distribuir los resultados de Puerto Rico. Entonces, por eso que le representé ahí la población. En este mapa, el anterior fue el total de población, este es el cambio de población, del 2000 a 2010. Y entonces puede ver que Puerto Rico en total, y lo han mencionado aquí varias veces hoy, bajó de población al 2%, 2.2%. Y la razón mayor es la inmigración hacia afuera de Puerto Rico, emigración. Los colores verdes son los municipios que crecieron en población, hay 36 en verde. Y el verde oscuro, el más oscuro, es que la población creció más de 10% entre 2000 a 2010. Hay 7 municipios de ese color. El violeta es donde la población bajó de 2000 a 2010 y hay 42 municipios, así que la mayoría bajaron en población. Y el más oscuro bajaron más de 10%, que hay 5 municipios. Esta es la famosa pirámide que hemos visto hoy varias veces. Esta es los datos del censo del 2010 por edad y sexo. El axis vertical representa los años y estamos por single years of age o años únicos. Y entonces los hombres están a la parte izquierda, las mujeres a la parte derecha. Mientras más ancho, representa más personas. Y entonces aquí pueden ver varias cosas. Primero es la disminución de la fecundidad en Puerto Rico. Hay menos personas de 0 a 5 años que hay de 10 a 15. La natalidad ha bajado. La segunda cosa es que en la edad de trabajo, de 18 a 64 años, hay más mujeres que hombres en Puerto Rico. Y nosotros creemos que eso es el propenso de emigrar fuera del país a las personas que están buscando trabajo, yendo a la educación en los Estados Unidos o en otros lugares. Y la tercera parte que se puede ver es las personas de 65 años de edad o más. Y Puerto Rico es mayor que los Estados Unidos en general. Hay 14.5% de las personas tienen la edad 65 o más en Puerto Rico, comparado al 13% en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos se habla mucho del baby boom, que se van a poner más y más viejos. Y creo que también en Puerto Rico verán eso en el futuro.
El segundo conjunto de datos del negociado del censo que yo quiero presentar brevemente hoy es la encuesta de comunidad de Puerto Rico, lo que nosotros le decimos PRCS, el Puerto Rico Community Survey. Este es el sustituto del cuestionario largo, o la forma larga del census, y la idea es que el census te da puntos de referencia cada 10 años, y esto, la encuesta de Puerto Rico, da mucho más anualmente los datos sobre la economía, sobre la población en términos de características sociales. El primer año que nosotros, conducimos la encuesta fue el 2005. Tiene alrededor de 36,000 hogares que están en la muestra. Lo hacemos anualmente, así que hay alrededor de 3,000 hogares que están en la muestra mensualmente. Y obtenemos los datos en 3 maneras. El primero es por correo, así que se le manda al hogar un cuestionario. Si lo devuelven, perfecto. Si no, entonces lo llamamos por teléfono. El CADI quiere representar Computer Assisted Telephone Interviewing, que lo hacemos con computadora de 3 centros en los Estados Unidos que llaman a los hogares. Y después, si no responden por teléfono, mandamos una persona del Departamento del Census, del negociado del Census, a hacer la entrevista en personal con una computadora, un laptop. La entrevista va mensualmente, así que lo tenemos funcionando todo el año. La tasa de respuesta de la encuesta es altísima, el 98%, así que la cooperación es excelente. Y entonces esto es lo que yo estaba mencionando antes, cuando nosotros publicamos los datos de la encuesta, lo hacemos para 3 niveles de población. Podemos usar un año, el año de 2012, para representar los datos de áreas que tienen 65,000 personas o más. Entonces, si es una área que tiene menos de 65,000 personas, de 20 a 65,000, agregamos juntos 3 años juntos de observaciones de las temas. Así que es un averaje de 3 años. Y entonces, para todos los lugares tenemos que agregar 5 años juntos. Así que para 12 hacemos 1 año para los lugares de 65,000 personas o más. El 12, 11 y 10 es el averaje para los lugares de 20 a 65,000. Y entonces del 8 al 12 para todos los lugares. Los temas de la encuesta tienen varios tipos. Tienen características demográficas, igual que el censo, que de cada 10 años, la edad, el sexo, raza, origen hispano. Pero también allá damos temas que yo considero más interesantes todavía, las características económicas, que son los ingresos del hogar, situación de empleo y si tienen seguro de médico o no. También tomamos preguntas o datos sobre las características sociales, estado civil, lugar de nacimiento, educación y varios otros temas. Y también tenemos características de vivienda, el año de construcción, los números de unidades en el edificio, número de habitaciones, si tiene cocina o no. Y lo que yo quiero hacer ahora es darle una vista a la clase de datos que nosotros tenemos en el negociado del Census, para Puerto Rico especialmente, pero para todas las partes de los Estados Unidos también. En este gráfico tiene los datos de cada año para Puerto Rico, así que Puerto Rico entero, el año 6, el 2006, 2009 y 2012. Y en azul, la parte más baja de esta barra,
son el porcentaje de hogares con pareja casada. Y ven que han bajado del 47% en el 2006 al 40% en el 2012. En la parte de arriba, creo que el color es violeta, más o menos, es el porcentaje de hogares que no están compuestos de familia, personas viviendo solas, personas viviendo con otras personas que no están casadas. Y ese ha subido del 24% al 29%. Con la encuesta también podemos ver datos sobre los municipios. En este gráfico pueden ver el porcentaje de la población que tiene 25 años más, que terminaron el bachillerato más por municipio. Y en este es de 2007 al 2011, que quiere decir que tuvimos que añadir los 5 años juntos para ver a todos los municipios. A la izquierda está el municipio de la Florida, que tiene menos de 10% de las personas que han terminado bachillerato. Y a la derecha está San Juan y Guaynabo, que tienen más de 30%, hasta el 40% de las personas que tienen la educación de bachillerato. Estas gráficas son los municipios a la derecha, los 10 que quería enseñar en amplificación. Y en esta ven que todos los 10 municipios tienen más de 20% de personas, casi 25%, llegando a San Juan y Guaynabo. Ahora quiero hablar un poco sobre los datos económicos que tenemos en la encuesta. Esta gráfica muestra la distribución de ingresos para Puerto Rico en total en 2012. La mediana de ingresos es $19,400 para Puerto Rico. Pero ven que la distribución es bastante diferente. Hay muchos hogares que tienen menos de que, en la parte izquierda de este gráfico, que tienen menos de $10,000 de ingresos durante el año, 29%. Y 3.4% de hogares tienen más de $100,000 de ingresos en Puerto Rico. Así que es bastante hacia las categorías menores en este gráfico. Y este mapa, otra cosa económica que representa el desempleo por municipio, otra vez de 2007 a 2011. Mientras más oscuro el color, es más desempleo. Y ve que hay 16 municipios con desempleo de 25% o más en Puerto Rico. Casi todos están para el centro de Puerto Rico o la costa del sur de Puerto Rico. Y esas son las clases de datos que la encuesta puede dar a las personas que quieren hacer estudios sobre Puerto Rico y para las personas que quieren ver todos los datos de Puerto Rico. Nada más que estoy dando un glimpse, una cosa mínima de todos los datos que tenemos. El tercer conjunto de datos que tenemos para Puerto Rico son los estimados de población que nosotros hacemos anualmente. El negociado del censo presenta todos estos estimados para todos los Estados Unidos, todos los estados, todos los condados, todas las ciudades de los Estados Unidos, y también hacemos los estimados de población para Puerto Rico. Son los oficiales que se usan para el gobierno federal en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Voy a hablar un poco sobre esos estimados, los usos, la metodología y un poco voy a dar de cómo nosotros evaluamos los estimados. Cada año el negociado del censo producimos estimados de población y los agregamos por edad y sexo.
cada diciembre, así que ahora mismo en Washington estamos produciendo los estimados de población para el 2013. En diciembre vamos a publicar la población de Puerto Rico en total y también de todos los estados en los Estados Unidos. En marzo vamos al próximo nivel debajo, que es a los condados en los Estados Unidos y a los municipios en Puerto Rico. Y en junio damos la tercera estimado que los hacemos de edad, por edad y sexo, al nivel de municipio en Puerto Rico y al nivel de condados en los Estados Unidos. En total, nosotros producimos estimado de población para más de 39,000 niveles de geografía en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Es un programa grandísimo y importante, muy importante en los Estados Unidos. Los usos de los estimados de población, yo creo que el más importante de todos es el primero que está puesto aquí, que es que se usan esos estimados para la distribución de fondos federales y de los estados. Así que los alcaldes de cada ciudad reciben fondos en parte por el estimado que nosotros hacemos de la población. Pero ese no es el único uso de los estimados. También se usan como controles de encuesta. Así que el peso o el weight de cada observación en una encuesta depende en los estimados de población. Eso es para la encuesta sobre Puerto Rico, la encuesta de comunidad de los Estados Unidos y el Current Population Survey que está aquí, es donde nosotros hacemos la cifra de desempleo que se produce a nivel federal el primer viernes de cada mes. Se producen esos resultados de la tasa. En Puerto Rico también empezaron ahora a usar los controles que están basados sobre la población, los estimados de población. También son denominators en las tasas de estadística, en natalidad, mortalidad y en ingreso per cápita por persona. Y hay muchos otros usos en planificación y en estudios que se usan. La metodología es demográfica. Usamos el método que se llama Component of Cohort o componente de cohortes. Empezamos con el último censo y esa es la ancla de donde empezamos a sumar nacimientos, restamos defunciones y entonces estimamos la migración internacional. Ese es el componente que es más importante para nosotros y es donde nosotros hacemos casi todos los estudios porque es el más difícil de tener los datos. A nivel de municipio, también tenemos que pensar que las personas se mudan de un municipio al otro por muchas razones. Y entonces entre municipios tenemos que medir también lo que nosotros referimos a domestic migration o la migración entre los municipios. Estos son los estimados de población para el 2012 para Puerto Rico. Ven que empiezan en el 2010 con 3.7 millones de personas en Puerto Rico. En 2012 estimamos que la población de Puerto Rico bajó a 3.6 millones y que bajó por un estimado de 58,000 personas. La parte a la derecha de esta tabla ven las razones por qué ha bajado. El crecimiento natural, que es el nacimiento menos la muerte, creció la población en Puerto Rico por nada más que 25,000 y ha estado bajando y ustedes han oído hoy varias presentaciones que han mencionado eso.
Pero miren a el último número, que es la emigración de Puerto Rico, que nosotros estimamos del abril de 2010 a julio de 2012 al nivel de 84,000 personas. Así que ese es mucho de la razón de cuando ven los estimados de Puerto Rico bajando, es la inmigración. Este es el cambio de población de 2010 al 2012, así que el census vio el cambio de población de 2000 a 2010, ahora vamos de 2010 al 2012, y ven en verde los municipios que han crecido entre 2010 a 2012, hay 14 municipios. Pero mientras cuando ven a los violetas, a los municipios en violeta, hay 64 que han bajado en población. Y hay varios que han bajado más de 2% población en nada más que en 2 años. Cada 10 años, cuando tenemos los resultados del census, tenemos la oportunidad de ver cómo los estimados de población comparan con lo que nosotros llamamos la verdad, que es el censo. Y podemos ver cómo se calibran los estimados. Para Puerto Rico, el censo indicó que la población bajó por 2.2%. Mientras los estimados de población bajaron nada más que 0.34. Así que teníamos más inmigración que los estimados de población de nosotros habían medido. Casi todo fue por la inmigración de la población de Puerto Rico para afuera. Y lo que estamos haciendo para mejorar esos datos es usar las encuestas de la comunidad en los Estados Unidos, que tienen una pregunta que dice, ¿en dónde usted vivió el año anterior? Y entonces también tenemos esa misma pregunta en la encuesta de la comunidad en Puerto Rico, que dice, ¿dónde usted vivió el año pasado? Y entonces así podemos ver cómo se van la inmigración y inmigración entre los dos locales. Esta tabla representa cómo los estimados de población comparan al census de los 1980 hasta 2010. Mientras cuando yo empecé a trabajar en el censo en 1980 no había trabajado sobre estos estimados, así que el 8% ese de ahí no es culpa mía. Estábamos estimando 3.4 millones de personas en Puerto Rico por los estimados, y el census vino a 3.1, la diferencia de 254,000. Pero para el 2010 yo sí estaba haciendo los estimados y ven que ha mejorado mucho. Teníamos estimado la población de Puerto Rico a 3.795 y llegó el censo de Puerto Rico a 3.725. Así que estamos bastante cerca. Pero la diferencia de 70,000 también para nosotros no es perfecta y queremos hacer mucho más estudios sobre eso. La encuesta de comunidad de Puerto Rico y de los Estados Unidos, ya yo la mencioné, pero es la oportunidad mejor para nosotros para hacer eso. Pero también tenemos que ver la inmigración o la migración de personas entre municipios. Y entonces estamos haciendo muchos estudios y Mario facilitó una reunión de nosotros ayer con la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, que nos pudimos hacer un agreement y estábamos trabajando a realizar este MOU, que quiere decir Memorandum of Understanding, entre Puerto Rico y el negociado de los Estados Unidos, para cambiar datos de ingreso, de impuestos de Puerto Rico, para ver nosotros cómo cambia la población. Ahora, cuando yo digo impuestos, nosotros no tenemos nada que hacer con los impuestos.
primero, pero tampoco recibimos los datos de ingreso. Nada más que recibimos cuántas personas hay en la casa y también cuál es la dirección de la casa. Entonces, así con esos datos y el Social Security Number, que nosotros podemos ver en el año 1 al año 2 cómo está esa persona, en qué dirección ellos viven. Y entonces lo ponemos al municipio y así vemos cómo cambia la población. Lo que hacíamos antes, los decados antes, es que mirábamos de un censo al otro cómo cambiaba la población por municipio y la manteníamos constante durante el próximo decado. Que quiere decir que no veíamos cómo cambiaba la situación económica en un municipio o cualquier otra persona. Así que tenemos mucha fe que esos datos podrá ser mejor, para resultar en mejores estimados de la población. Esto no es nada más que es el tip of the iceberg, como se dice, que nada más que es los datos más altos. American Fact Finder, que aquí tiene la página de web, tiene más de 11,000 millones de datos sobre el American Community Survey, sobre el censo, sobre la encuesta de comunidad de Puerto Rico. Aquí tiene la página que también refiere a la encuesta de Puerto Rico, toda la metodología también a los resultados y entonces la página para los estimados de población. Así que con eso, muchas gracias por su atención. Thank you very much, Enrique. Estoy seguro que todos ustedes han estado pensando en qué preguntas le van a hacer, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? La razón que yo introducí a mis compañeros de trabajo es porque si hay una pregunta difícil, se la voy a mandar a ellos. And I'll try to paraphrase this in English. There is an interest in knowing what you guys think explains the difference between the census 2010 numbers and the population estimates between 2005 and 2009. I think you kind of said it, but you didn't take into account as much immigration or immigration. So what would be the sources for the discrepancies? La diferencia entre estimados y los conteos total en realidad son las asunciones que nosotros hacemos para medir la inmigración porque son estimados y siempre tienen un porcentaje de error en los estimados. La otra parte que es difícil para una persona del negociado del census de hablar es que también el census tiene errores de personas que se cuentan 2 veces o personas que no se cuentan. Así que es una cosa relativa entre los dos. Los estimados de población en realidad miden el cambio de la población de un año al otro. Y el censo es, como yo dije al empezar, el ancla. Pero si esa ancla cambia en metodología o en overestimate o underestimate, lo que se dice en overcount o undercount, entonces el estimado va a ser diferente a eso. Así que la verdad es que hay errores en los estimados, hay errores en el censo y la idea es de tener los más estimados y el censo que puede ser más accurate, más correcto posible. Okay. So one person asks, points out that the county governments, los gobiernos municipales, have questioned the results of the 2010 census. And this person wants to know what mechanisms might exist to clarify those questions, those doubts. So, el censo tiene un programa que se llama Count Question Resolution, donde los condados en los Estados Unidos y los municipios aquí en Puerto Rico
pueden someter evidence o Evidencia. evidence Evidencia. de que hay un error en el census. En realidad es un proceso que pone el rigor en el municipio o en el condado a enseñar que habían casas que no se contaron o habían personas que no se habían contado. Casi siempre es porque el censo no incluyó algún hogar o alguna dirección en el census. Cuando el negociado de censos realiza que había un error, entonces nosotros publicamos la corrección y lo hacemos después de 2000 y de 2010 lo hicimos. Y ese programa creo que terminó en el 2013. ¿no? Junio 2013 fue la última Creo fecha acaba para de que un gobierno terminar, municipal. Así que ese es el de eso. Entonces, si el census ya pasó el tiempo para corregir el census, entonces la próxima oportunidad que tienen los municipios es para enseñarnos a nosotros los estimados que nosotros hacemos con la metodología que yo acabo de hablar, a ver si hay alguna cosa que nosotros no estamos estimando correctamente. Y entonces nosotros tenemos lo que se llama un Challenge Program, que pueden someter información sobre la diferencia o lo que ellos piensan que era la diferencia. Así que tienen dos avenidas que se pueden usar. En realidad es el onus que se dice en inglés está en la parte del municipio o del condado. Very good, thanks. One more question. So, do you know what Land View 6 is? No tengo ninguna idea. Okay, well, somebody asked if you had a recommendation on what software you would use to replace Land View 6. I take it it's some sort Roberto, of any geographic software. idea? Anybody remember what? En, No. en el negociado de census hay una división que es de geografía y a lo mejor por tú, Mario, yo investigo eso y te doy la respuesta y entonces Muy bien. la puedes distribuir. De todas maneras, aprovecho para dar una breve contestación a algunas de estas preguntas. Somebody asked, at what level of specificity are the projections and for what period? The Census Bureau produces projections for Puerto Rico at the level of Puerto Rico. Does not produce for municipality, and it produces it for the period from 2010 to 2050. Pero como parte de esa proyección va a incluir un estimado de nacimientos, una proyección de nacimientos, una proyección de defunciones, una proyección de migración. Tiene hasta una pirámide poblacional proyectada hasta el 2050. Realmente un montón de información en esa proyección. Otra persona pregunta, ¿por qué el mapa muestra la tasa de desempleo de la isla de Mona? Yo he tenido esa pregunta antes. Roberto. Resulta que la isla de Mona es parte de Mayagüez, entonces lo que estás viendo es la tasa de desempleo de Mayagüez. Cuando yo estaba viendo esta presentación dije, ¿qué cosa es esto aquí afuera? Y Roberto me explicó a mí eso. Aquí hay una persona que está preguntando sobre la metodología de proyección. Do you want to talk a little bit about that? Because that's not your area, or is it a linear projection? They ask. Tori, is the projections linear? Lo que hacemos es que miramos, en realidad es casi todo lo de las proyecciones es sobre inmigración. Y hacemos la proyección en el futuro basado en los datos que han habido en el pasado. Así que si ve que la inmigración está subiendo de Puerto Rico a los Estados Unidos, entonces seguimos esa proyección en el futuro. Lo que nosotros también hacemos es variar esa proyección por porcentaje, 15%, 30%. Y entonces para Puerto Rico es una cosa que nosotros vamos a hacer, todavía no lo hemos hecho,
Para los Estados Unidos sí la tenemos en la proyección que varía por la inmigración. Excelente. Cualquier otra pregunta, el doctor Enrique Lamas estará aquí disponible el resto del día, que lo pueden hacer directamente. Vamos ahora con el próximo panel. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, le agradecemos su asistencia. Ahora tenemos el panel titulado Diáspora de Puerto Rico en los Estados Unidos. Soy Manuel Pérez Muñiz y fungiré como el moderador del panel. Para el mismo, contamos con la presencia de un distinguido panel, el doctor Jorge Duany, el doctor Edwin Meléndez y el profesor Kurt Pearson. Y antes de pasar con Jorge Duany, que va a ser la primera presentación, pues es importante, para mí es importante que hablar un poquito a modo de embocadura de lo que es la diáspora. Porque si tenemos un panel que se titula Diáspora de Puerto Rico en los Estados Unidos, vamos a atender ese detalle. Empezamos con que la definición de diáspora puertorriqueña muestra una variedad de acercamientos conceptuales en la literatura. De manera que una de las definiciones de uno de los autores, Flores, es que el concepto de diáspora es uno muy inclusivo, incluye movimiento, viaje, desplazamiento, dislocación, reasentamiento, entre otros. El profesor Duany cita a Brubaker, quien dice que a partir de los años 90 el término ha sido aplicado prácticamente a cualquier grupo de migrantes. Lo que sí sabemos es que las diásporas a menudo perpetúan los fuertes vínculos sociales, económicos, culturales, políticos y emocionales con su país de origen. De manera que tener un panel sobre la diáspora de Puerto Rico en los Estados Unidos es muy pertinente. Bueno, procederemos con el primer panelista, que es el doctor Jorge Duany. Es director del Centro para la Investigación de Asuntos Cubanos de la Florida International University. A su vez, es profesor de Antropología en el Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la misma universidad. Ha ostentado numerosos nombramientos como profesor en instituciones como Harvard, Universidad de Connecticut y otras localizadas en Wisconsin, Florida, Michigan y Pensilvania. También ha trabajado para el City University of New York, CUNY. Antes de unirse a la FIU, el doctor Duany fue decano de la Escuela de Ciencias Sociales, director y profesor del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Durante su estancia en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, fue director de la revista de Ciencias Sociales. Completó su doctorado en estudios latinoamericanos con especialización en antropología en la Universidad de California, Berkeley. Posee una maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago y un bachillerato en Psicología de Columbia University. Ha publicado sobre migración, raza y etnicidad, nacionalismo y transnacionalismo en numerosas revistas arbitradas. Muchas gracias por la presentación y gracias también a los organizadores del evento, a Bionex Martí, a Marilu Franco, Neymari Ramos y a Alexis Santos por la invitación. Es un gran placer regresar aquí a Puerto Rico después de un año aproximadamente que me uní a la diáspora y ahora soy parte de las estadísticas que voy a comentar. Y especialmente es un placer regresar a Calley, donde he tenido siempre muchos colegas y amigos trabajando. Bueno, quizás una breve explicación sobre el título, Mickey Ricans, en signo de pregunta, que puede sonar un poco despectivo a algunas personas, pero lo tomo de un artículo periodístico que se publicó recientemente, donde un miembro de esa diáspora, el presidente de la Cámara de Comercio del Centro de la Florida, dijo que igual que había New York Ricans y Philly Ricans y otros Ricans, también ahora hay Mickey Ricans, porque como ustedes saben, la diáspora puertorriqueña hacia la Florida realmente se intensificó con la apertura de Walt Disney World
y todavía sigue atrayendo un gran número de puertorriqueños. Así que esa es un poco la explicación que quería darle. Y como el tema es muy amplio, quería concentrarme fundamentalmente en 4 aspectos. Primero que nada, hablar brevemente sobre los cambios recientes en los patrones de asentamiento de los migrantes, para entonces preparar el terreno y hablar concretamente de la Florida. Pero también pienso que es importante que se tome en cuenta que la migración puertorriqueña a la Florida forma parte de un cambio sustancial reciente que apunta hacia una creciente dispersión de esa diáspora, así que es una especie de diáspora dentro de la diáspora. A la migración y a la dispersión de los puertorriqueños de la isla hacia Estados Unidos ahora se añade desde hace algún tiempo una creciente dispersión dentro del territorio continental. En segundo lugar, quiero hablar un poco de quiénes son los que migran, y de hecho esto también va a ser tocado en las próximas presentaciones, porque hay una discusión, me parece, en los medios académicos y noticiosos sobre el último tema que quiero concentrar, que es la famosa fuga de cerebros o el brain drain. Pero antes de entrar en ese asunto, quería también entonces darles un panorama de las características sociales y demográficas más importantes. También me parece que es fundamental comparar esas características con las de otros grupos de puertorriqueños en Estados Unidos, porque a veces se exagera las diferencias y a veces no se toma en cuenta que también los puertorriqueños que están emigrando a la Florida tienen una serie de desventajas socioeconómicas que pienso documentar. Bueno, el último punto es esta cuestión de la fuga de cerebros, que sé que mi colega va a tocar, no es el caso de la Florida, que es el tema mío, sino de Estados Unidos en general. Así que, comenzando por este asunto, esta es una imagen, por cierto, que tomo prestada del Atlas de la diáspora puertorriqueña de Angelo Falcón, que aunque muestra muchas flechas de ida y vuelta, me parece que capta un poco lo que está pasando. Y es que la migración puertorriqueña hacia Estados Unidos, que solía estar concentrada principalmente en Nueva York, ahora se dirige hacia varios destinos, sobre todo la Florida. La Florida ha desplazado al estado de Nueva York como el principal destino de los migrantes puertorriqueños de los años 90, y otros destinos menores, como por ejemplo los que se orientan hacia la costa oeste, hacia Texas, California y hacia el medio oeste, que también había sido desde los años 50 un lugar de asentamiento importante. Continúa la migración de retorno, la migración de regreso, hemos oído hablar un poco de esos temas anteriormente, y en ese sentido, entonces, el cuadro que nos pintan las estadísticas demográficas es mucho más complejo de lo que fue hace, digamos, 2 o 3 décadas. Para ilustrar esa complejidad, quería concentrarme en los 5 estados que tradicionalmente han recibido mayor cantidad de migrantes. Y bueno, en primer lugar está Nueva York, y sigue siendo el lugar donde hay un mayor número de puertorriqueños, pero no sé si se aprecia en la gráfica, por primera vez en los años 90 se redujo la población puertorriqueña en ese estado, y luego recuperó lentamente su predominio. El segundo estado, hasta hace poco, que había concentrado la población puertorriqueña era Nueva Jersey, pero muy por debajo de Nueva York, y en buena medida incluso esto es un movimiento secundario de puertorriqueños que se habían establecido en la ciudad de Nueva York y luego se fueron mudando hacia el estado vecino. El tercer núcleo de puertorriqueños de los años 50 en adelante había sido Illinois, que se ha mantenido bastante discretamente, incluso en algunos lugares como Chicago se ha estancado, como veremos enseguida. Y Pensilvania registra un aumento considerable en los últimos tiempos, y parecería ser que ya en la próxima década va a superar a Nueva Jersey, que, como decía, ha sido la concentración secundaria. Pero realmente el crecimiento espectacular de la población de origen puertorriqueño desde los años 80 en el estado de la Florida es la principal noticia, y si ustedes quizás proyectan hacia el futuro, parecería ser que esa población está en estos momentos en posición de desbancar a Nueva York como el principal lugar de asentamiento de puertorriqueños. Ciertamente el centro de la Florida, como decía hace un momento, parece ser el imán que atrae a los puertorriqueños que salen de la isla. Y bueno, esta es otra manera de mirar el mismo aspecto. Los 2 estados que concentran el grueso de la población puertorriqueña están en Nueva York, están en la Florida, y luego otras concentraciones menores en el nordeste de los Estados Unidos y en el medio oeste de ese mismo territorio. Si miramos de manera más enfocada el caso de la Florida, veremos que hay 3 núcleos principales de esa población florirrican o mickey-rican. La primera es precisamente en el centro del estado, alrededor del área de Orlando, pero Orlando también es un área que incluye varios municipios que veremos enseguida, o condados.
El sur de la Florida, que no es un lugar que normalmente se piensa como un centro de la diáspora, de hecho, ahí es donde estoy viviendo yo ahora, en Miami, y si uno toma en consideración que los 3 condados que componen esa área, que son Broward, donde está Fort Lauderdale, West Palm Beach y Miami, ahí hay una concentración puertorriqueña también muy fuerte, pero relativamente invisible, quizás después pueda explicar por qué. Y la tercera, y muchos de ustedes seguramente tienen parientes, amigos que viven en estos lugares, es el área de Tampa, Sweetwater, donde hay un crecimiento importante de la población puertorriqueña. Dentro de esas áreas que acabo de mencionar, se encuentran Osceola, que está en el centro de la Florida, en lo que muchos de ustedes conocen como Kissimmee, Broward, que corresponde principalmente a Fort Lauderdale, Miami-Dade, Hillsborough, que es Tampa, y Orange, por mucho desplaza a todas las otras zonas de la Florida en términos de la concentración geográfica de personas de origen puertorriqueño. Y quizás sería bueno aquí también aclarar, como se mencionó esta mañana, que estos datos incluyen tanto a los nacidos en la isla como a los descendientes de puertorriqueños nacidos en Estados Unidos. Entonces, esto es importante, me parece a mí, porque si bien al principio hablé de un proceso de dispersión geográfica a nivel continental, aquí a nivel más micro, especialmente de los condados, vemos un proceso de reconcentración. O sea, que hay lugares como, sobre todo Orange County y Osceola County y otros alrededor del centro de la Florida, donde hay unas fuertes concentraciones geográficas. Si lo viéramos incluso más detalladamente, veríamos que hay ciertos vecindarios, como Buenaventura Lakes o Meadow Woods, que tienen una altísima concentración de puertorriqueños. En términos de áreas metropolitanas, de nuevo, Nueva York sigue siendo la ciudad por excelencia donde se concentra la diáspora, pero Orlando ha pasado a ser el segundo lugar, y esto ha ocurrido relativamente rápido en las últimas 2 décadas, desplazando a Filadelfia, que también había sido una ciudad importante para los puertorriqueños, y a Chicago. Y Miami se coloca en 4º lugar. Miami, Fort Lauderdale, incluye toda esa área metropolitana del sur de la Florida que mencioné hace un momento. Pompano Beach también, según el censo, es parte de esta área metropolitana. Así que lo que estamos viendo ahora, como les decía hace un momento, es un proceso de dispersión, pero también de reconcentración en un puñado de áreas metropolitanas que ya no son necesariamente las tradicionales, como es el caso de Orlando y Miami. En los últimos años, como ya se planteó hace un momento en la presentación sobre la encuesta de la comunidad, se ha podido cuantificar específicamente los lugares a los que se han dirigido los puertorriqueños en los últimos años, y aquí solamente incluía hasta el 2009 para tener la década en su totalidad. Seminole, Florida, que también está en el área del centro de la Florida, aparece en el número 10, Osceola County, al lado de Orlando, y bueno, otros de los mismos condados que ya mencioné. Hartford, Connecticut, que es probablemente una de las ciudades medias con mayor concentración de puertorriqueños, o Halford, como dicen los puertorriqueños de allá. Y miren cómo el Bronx aquí aparece realmente en 4º lugar, ¿no? Que por mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, había sido el principal lugar de asentamiento. Miami-Dade otra vez. Hamden, Massachusetts, es un área interesante que yo no creo que se ha estudiado a fondo, es un área limítrofe entre los estados de Massachusetts y Connecticut, que tiene el 2º lugar. Pero de nuevo, por mucho, Orange County se ha convertido en el principal lugar de asentamiento de los puertorriqueños en la última década. Si uno suma todos los condados de la Florida, estaremos hablando como un 18, un 19% del total de todos los puertorriqueños que han salido en la última década. En ese sentido, entonces, me parece que se justifica hablar de Mickey Ricans. Por cierto, estos no son migrantes, creo que este es el grupo de Plena Libre que fue y colonizó el área de Orlando en algún momento. Y donde quiera que van los puertorriqueños, por supuesto, llevan su bandera y hacen una parada puertorriqueña. Así que, bueno, eso es un poco así a manera de preámbulo para entonces ya entrar en más detalle sobre el tema que quiero desarrollar, que es el perfil de la población puertorriqueña, y que, bueno, quizás las imágenes aquí hablan tanto más que las estadísticas, porque hablan de la diversidad, tanto en edad como en color de la piel, como ocupación y otras características importantes que vienen al caso. Y una de ellas es precisamente el de la raza. Y bueno, sin entrar en mucho detalle sobre la complejidad de este tema y cómo se mide, tomando como base la pregunta sobre raza que se hace en el censo, y aquí está un poco, no sé si se va a ver bien la gráfica, veríamos que en Puerto Rico, muchos de ustedes saben que
La pregunta sobre raza se había eliminado en el año 50, se volvió a incorporar en el censo en el 2000 y en el 2010. Y bueno, aquí los resultados han intrigado a muchos analistas porque si fuera cierto que Puerto Rico es un 75% blanco, eso haría a Puerto Rico más parecido a un país escandinavo que un país caribeño. Pero bueno, ese es el resultado. Y hubo una pequeña reducción del 2000 al 2010, pero como quiera, el predominio de la raza blanca se podría uno cuestionar y discutir muchísimo. La población puertorriqueña en Estados Unidos, sin embargo, a la misma pregunta, con la misma metodología, responde de manera distinta, porque casi la mitad de la población de origen puertorriqueño en Estados Unidos dice ser blanco, la otra dice ser alguna otra raza, pero también fíjense que es interesante que muy pocos puertorriqueños en Estados Unidos contestan que son negros o afroamericanos. De hecho, la categoría más interesante aquí es la de dos o más razas o de alguna otra raza, que parece ser una manera en que los puertorriqueños en Estados Unidos tratan de describir su diversidad racial, su mestizaje y su dificultad para colocarse en las categorías raciales binarias blanco-negro. En la Florida es interesante que las estadísticas se parecen mucho más a las de Puerto Rico que al resto de los Estados Unidos, en donde de nuevo una mayoría bastante grande, más del 70%, dice ser blanca, una minoría muy pequeña negra, y en ese sentido parecería ser, y esta es una hipótesis que habría que desarrollar, que los puertorriqueños que están emigrando a la Florida en los últimos tiempos sobrerepresentan a la población de origen europeo acá en la isla, y esta es otra posibilidad, que todavía mantienen sus conceptos de raza popular, los conceptos populares de raza que manejamos acá, donde hay una gran cantidad de categorías intermedias como café con leche, piel canela, morenito, trigueñito, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la categoría indio, ¿no? Que tiene significaciones distintas aquí y allá. Así que esto es un dato interesante. Yo no he visto estudios detallados sobre el tema y sobre todo también relacionando esta clasificación racial del censo con otras características sociales y económicas. Pero lo que está claro es que los puertorriqueños en Estados Unidos son tan diversos como los puertorriqueños en la isla en términos de su apariencia física. Hay personas que podrían ser consideradas blancas, igual que otras podrían ser consideradas negras, y todos los grados de mezcla racial dentro de esos dos extremos. Y de hecho yo creo que históricamente ese es uno de los problemas más serios que han confrontado los migrantes puertorriqueños en Estados Unidos, que es que sus conceptos de raza no siempre coinciden con los conceptos de raza de los Estados Unidos. Entonces, pasando a otras características, aquí lo que quiero hacer un poco es comparar lo que podemos hacer hasta ahora a los puertorriqueños en la Florida con otros estados, y como ven ustedes, en este punto en particular, que tiene que ver con la escolaridad superior, universitaria, los puertorriqueños en la Florida parecen estar relativamente bien colocados en comparación con la mayoría de los estados, con excepción, y esto es consistente en los datos de Texas y California, donde parece que hay una concentración importante de personas con títulos universitarios. Las otras concentraciones importantes de los puertorriqueños, como ustedes ven, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, etcétera, todas se colocan por debajo de la Florida en ese mismo punto. Y aquí otra vez el patrón se repite fundamentalmente, donde aunque la Florida aquí no tiene una posición tan aventajada como en la estadística anterior, sí se coloca de nuevo debajo de California y Texas, por encima de Nueva York, Connecticut y otros estados, en función de la mediana de ingresos de los hogares puertorriqueños. La tasa de pobreza, entonces, corresponde con las estadísticas anteriores, porque curiosamente, Pensilvania y Massachusetts, como estábamos comentando anteriormente fuera de cámara, tienen las tasas de pobreza más altas de los puertorriqueños en Estados Unidos. Sin embargo, hay una fuerte migración hacia esos estados. Y la Florida, aquí otra vez, junto con California, Illinois y Texas, tiene esta misma estadística mucho más baja. Las muchas caras de los puertorriqueños de la Florida, de nuevo, no solamente para ilustrar esta diversidad que muestran las estadísticas, de lo que hacen, a lo que se dedican, sus apariencias físicas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo que el tema principal que quiero subrayar aquí es esa diversidad y esa heterogeneidad social y económica de la población puertorriqueña en este estado. Quería mencionar también, aunque esto sería tema de una presentación mucho más a fondo, que
los puertorriqueños en la Florida han creado una gran cantidad de negocios, aunque estos dos en particular no fueron creados allá, sino acá. Y por supuesto el Banco Popular es una de las empresas más grandes en Puerto Rico y en las comunidades puertorriqueñas allá. El tema de Martin Barbecue es una anécdota interesante porque hace varios años un puertorriqueño muy listo en Orlando decidió establecer su propio restaurante y le puso Martin Barbecue porque sabía que los boricuas lo conocían. No tenía nada que ver con el dueño original. El dueño original lo demandó, ganó la demanda y entonces decidió extender la cadena a Orlando. Así que es uno de esos negocios muy exitosos que siguen a los puertorriqueños donde quieran que van y que verdaderamente han tenido una buena recepción, sobre todo en el campo de los servicios, del comercio y otras áreas donde los negocios puertorriqueños han proliferado, no solamente en Orlando, sino también en el sur de la Florida y en el área de Tampa. Aquí cambio un poco mi énfasis de perspectiva, porque si bien estaba mirando hace un momento cómo comparan los puertorriqueños en la Florida con los puertorriqueños en otros estados, también me parece que es útil mirar cómo comparan con otros hispanos en el mismo estado. Y como ustedes saben, la mayor concentración de hispanos en la Florida es la población de origen cubana, pero no son, curiosamente, los cubanos los que tienen la mayor proporción de graduados universitarios, sino los suramericanos, entre los cuales predominan los colombianos, venezolanos y otros grupos. Así que los puertorriqueños aquí un poco se colocan en el medio, por encima de los centroamericanos y los mexicanos, pero en realidad esa comparación no es muy favorable, porque los mexicanos y los centroamericanos en la Florida son los que tienen estas tasas de graduados universitarios más bajas en el estado. Y la historia es más o menos la misma si uno compara a los tres principales grupos hispanos en el estado, los cubanos, puertorriqueños y mexicanos, porque los puertorriqueños en esta comparación, a ver si descifro bien esto. Bueno, los mexicanos están concentrados sobre todo en servicios y en construcción, mantenimiento, reparación, o sea, son trabajos de cuello azul y de servicios. Los cubanos están distribuidos de manera bastante favorable entre gerentes profesionales y ventas y oficinas. Y según esta comparación, los puertorriqueños están concentrados en la segunda categoría, en la categoría de ventas y oficinas y no en la de gerentes y profesionales. Eso un poco ya me va adelantando hacia el último punto que tiene que ver con la supuesta fuga de cerebros, pero antes de llegar a ese punto, otras comparaciones que se pueden hacer tienen que ver con otros grupos étnicos. Aquí los puertorriqueños nuevos están justo a mitad de camino entre los grupos más privilegiados, como serían los asiáticos y los blancos, no hispanos, son categorías del censo, versus los negros no hispanos, que son el grupo más pobre en ese estado. Aquí termino entonces con tres gráficas para atender la pregunta sobre si en los últimos tiempos la población emigrante de Puerto Rico a la Florida representa una fuga de cerebro. Y quiero decir, primero que nada, que la expresión fuga de cerebro me parece muy problemática, porque sugiere que los que se van tienen cerebro y los que se quedan no lo tienen. Pero bueno, en términos de edades, ciertamente hay un proceso de selectividad que es muy conocido en los estudios migratorios. En esta gráfica, pues las barras violetas es la población de Puerto Rico, según la encuesta de la comunidad del 2007 al 2011. Y aquí está la población que migró a la Florida en esos mismos años. Y efectivamente, los datos comprueban que hay una fuerte concentración en las edades jóvenes, especialmente entre 20 a 44 años, eso no debe sorprender a nadie, pero ciertamente llama la atención la diferencia tan grande que se verifica en estos datos, y por otra parte, muy pocos niños y pocos envejecientes. Pero, digamos, la información disponible sí comprueba que se trata sobre todo de una población joven en edad productiva y reproductiva. Sin embargo, cuando uno mira esta otra información, y me perdonan que no quedó muy bien la gráfica aquí, en términos de escolaridad, la población migrante hacia la Florida, y quizás después veremos la de otras partes de Estados Unidos, no parece ser una población selecta favorablemente en términos educativos, puesto que, sobre todo en los niveles universitarios, bachillerato
y estudios graduados o profesionales. De hecho, esta población representa un porcentaje menor. Por otra parte, son los de menores de menos de 12 años de escolaridad y los graduados de escuela superior, la mayoría de los migrantes recientes a la Florida, según esta fuente de datos. En ese sentido, no parece ser acertado el calificar a todo el flujo migratorio a la Florida como una especie de fuga de cerebro. Y quizás la sorpresa mayor para mí cuando analicé estos datos, lo tuve que hacer varias veces para confirmar que estaba haciéndolo correctamente, es que en términos ocupacionales, según esta misma fuente, los puertorriqueños que emigraron a la Florida entre el 2007 y 2011 no son en su gran mayoría gerentes y profesionales, que sería lo que la tesis de la fuga de cerebros consideraría cerebros. Más bien están concentrados en otras dos categorías, de las cuales no se habla mucho en estos debates. En la categoría de vendedores y oficinistas, o sea que es una categoría de ocupaciones de cuello blanco relativamente bien pagadas, pero no son doctores, médicos, abogados, ingenieros o enfermeras en su mayoría. Y la otra categoría que llama la atención es la categoría de construcción y reparación, mantenimiento, que ahí se incluyen mecánicos, albañiles, etcétera, trabajadores diestros. Pero si uno se deja llevar entonces por este tipo de información, de nuevo, habría que cuestionarse si verdaderamente existe en este momento una fuga de cerebro de Puerto Rico a la Florida. Una nota al calce sobre ese mismo punto, para ir ya terminando, es que eso no quiere decir que no haya aumentado relativamente la proporción y el número de personas con altas calificaciones y con escolaridad elevada. Sí lo ha hecho, pero cuando uno ve el flujo en su totalidad, estas estadísticas realmente cuestionan la idea de la fuga de cerebro. Así que termino un poco sobre los 4 puntos principales que había planteado al principio. Orlando se ha convertido, Orlando y el centro de la Florida, como la principal atracción de los migrantes puertorriqueños en la última década, incluso desde los años 90 en adelante. Alrededor de 300.000 personas de origen puertorriqueño residen en esa zona y sobre todo alrededor del área metropolitana de Orlando y Kissimmee. El segundo punto es, de nuevo, subrayar que en comparación con otros flujos migratorios anteriores y en comparación con otros estados de la Unión Americana, sobre todo Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Massachusetts, Pensilvania, sí se puede decir que los puertorriqueños en la Florida tienen un perfil relativamente aventajado, pero no necesariamente privilegiado. Yo creo que se puede hacer esa distinción. En tercer lugar, yo creo que la historia de la comunidad puertorriqueña en la Florida, y especialmente en el área de Orlando, difiere de la de otros grupos y de otros lugares donde se ha asentado la diáspora, de muchas maneras, entre ellas algunas que ya he destacado aquí. Hay otros que no me he podido detener a examinar, que tienen que ver con los patrones de asentamientos suburbanos o con la creación de una especie de enclave empresarial muy pujante. Mencioné por lo menos algunos casos de negocio. Y en ese sentido es posible que la situación de los llamados Mickey Ricans tenga un futuro distinto al de otras partes de Estados Unidos. Todavía no lo sabemos, pero es algo que se puede investigar. Y por último, un poco insistir en que los datos no parecen apoyar la idea de una fuga de cerebros, y por eso se entiende una población fundamentalmente profesional y gerencial con títulos universitarios, que aunque está representada en este movimiento migratorio, ciertamente no es la mayoría. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Jorge Duani. Ahora tenemos a nuestro siguiente panelista, que es el doctor Edwin Meléndez. Es profesor de Asuntos Urbanos y Planificación de Hunter College en New York. También es director del Centro de Estudios Puertorriqueños, ubicado en el mismo estado. Ha realizado numerosas investigaciones en el área de estudios de latinos, desarrollo económico, mercados de empleo y pobreza. Ha publicado numerosos artículos de investigación y editado libros sobre asuntos de latinos y puertorriqueños. Ha editado libros como Latinos en una sociedad cambiante, Puerto Rico, un dilema colonial, América radical, pobreza y empleo en Puerto Rico, pobreza e inmigración de puertorriqueños, entre otros. Recibió su doctorado en Economía de la Universidad de Massachusetts Amherst, su maestría en la Universidad de California en Santa Bárbara y su bachillerato de Economía en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra.
Buenas tardes.